Bien, amigos, estamos con Javier Bedoya, congresista de la República, miembro de dos comisiones importantes de que queremos conversar esta noche con él, tanto de inteligencia como de constitución. Javier, gracias por estar con nosotros esta noche. No, la gracias a ustedes. Estoy recién estrenándome en estos ambientes de tu canal. Muy bien. Lo primero que queríamos preguntarte era con respecto a la Comisión de Inteligencia, porque ahí está este famoso proyecto Pisco, que se ha sabido por justamente los medios, que bajo un costo de 55 millones de soles compra equipos de intercepción telefónica y que no están instalados y que, en fin, no ha tenido todavía una fiscalización aparente. ¿Qué nos puedes comentar al respecto y cuándo se va a ver esto en el Congreso? Bueno, esto ha sido visto ya en el Congreso, Alfonso. Yo tengo en esto que ser muy parco, muy escueto en lo que pueda manifestar, porque los temas que vemos al interior de la comisión debemos guardar reservas sobre ellos. Hay cosas que se han hecho público, hay cosas que no atentan contra la seguridad nacional, sobre las cuales sí puedo referirme. Este es un equipo que se empezó los trámites o se recibieron las órdenes para buscar un equipo y adquirirlo desde comienzos del régimen. El presidente dio directivas en ese sentido, lo que es pertinente, lo que corresponde, porque él es el jefe del sistema. En consecuencia, cuando algunas personas se han extrañado por qué directamente el presidente, él es el jefe del sistema, pues. ¿Y qué es lo que pasaba? Para las escuchas y la lucha contra la delincuencia, contra las mafias, las extorsiones y todo lo que conocemos, solamente teníamos un equipo muy pequeño y obsoleto prestado por el gobierno norteamericano y solamente dedicado para la persecución del narcotráfico. Es el caso de Constelación, que se maneja con una orden judicial y lo maneja la policía en combinación con gente de la Embajada de Estados Unidos. A diferencia de todo el resto de países, sin excepción, todos nuestros vecinos tienen equipos de escucha y equipos de seguimiento. Entonces el presidente preocupado porque estábamos muy atrasados. Desde el 2011 las directivas, el 2012 las reitera y en consecuencia se compra. La Contraloría nos ha informado y esta mañana que se ha instalado la comisión, nos hemos acordado citar al Contralor para la próxima semana. La Contraloría, dentro de las pesquisas que ha venido haciendo, nos indica que hay muchas irregularidades en el camino. En primer lugar, no hubo ninguna convocatoria, ninguna licitación, ningún concurso público. ¿Es obligatorio? Según el Contralor, sí. El hecho de ser una compra reservada no lo eximía de determinados trámites y controles. No hay ningún documento que refleje o sustente el por qué se escogió ese equipo. ¿Y a esa compañía? A esa compañía y ese precio. Pero no hay nada de eso. La instalación del equipo requiere una instalación física, un edificio muy grande, de determinadas características, que ha costado también varios millones. La construcción de ese edificio no ha estado a cargo de un ingeniero civil, sino a cargo de un bachiller de ingeniería electrónica. No hay cuaderno de obras, no hay ningún sustento de los gastos que se han hecho. Para operar estos equipos se han mandado al extranjero, a Israel y otros aquí en Lima, para ser preparados en el manejo del equipo, ser instruidos. Esto ha costado $845.000. ¿Casi $1 millón en capacitar a unas personas? Exactamente, y de esos 12, 7 ya no trabajan en la DINI. ¿Y dónde trabajan? Se han ido, simplemente se han ido, por lo menos esa es la información que la Contraloría nos ha dado. Entonces, esa capacitación ha sido a dinero tirado. Virtualmente. Entonces es gente que está hoy en día en la calle con los conocimientos adquiridos y por eso es que tenemos, pues, Alfonso, la cantidad de escuchas y de equipos clandestinos. Bueno, si me mandan a mí a capacitar a todos esos lugares y no me ofrecen unas garantías de trabajo eficiente y bueno aquí, pues me las pico, me voy y afuera puedo hacer un negocio también. Es lo que está pasando ahora. Sí, Alfonso, pero si a su vez ser eso. Tú eres el Estado y vas a capacitar a una persona invirtiendo en ella $80 y tantos mil, por lo menos lo hace suscribir un contrato en que él garantiza que se queda a trabajar para la institución. Por lo menos un tiempo determinado. Exactamente. Como ocurre en cualquier lugar donde hay una capacitación de por medio de esa calidad. Nada de lo cual se ha hecho. Entonces, hay un sinnúmero de irregularidades.
hay un sinnúmero de suspicacias. Si este es un equipo que va a ser operado por la policía, con la presencia de fiscales y autorización de jueces, ¿por qué la DINI los compró? ¿Por qué no fue la policía? ¿Por qué no se instaló el equipo en un local de la policía? Fue una de las primeras observaciones que hicimos. Porque estos equipos están instalados al costado del servicio del SIN, en Chorrillos. Entonces nos dijeron como razón que inicialmente habían tenido previsto hacerlo en la campiña, el local de la policía, en la campiña, pero que el suelo no era muy arenoso, no era suficientemente sólido y que no era conveniente. Entonces, hay muchos interrogantes. Pero la principal pregunta que seguramente tienen las personas que nos ven es si ese equipo está en la actualidad funcionando o no. La última vez que con los miembros de la Comisión de Inteligencia he estado en el local, he revisado, hemos visto los equipos, hará más o menos 3 o 4 meses, todavía no estaban operativos. Bueno, por lo menos, Javier, nos estás diciendo que existe algo que parece en esos 55 millones. No, está la infraestructura hecha, el edificio levantado y están los equipos, todo el rack con computadoras y todos los equipos, sí, los hemos visto. Ya, que cuesten eso no sabemos, pero por lo menos hay algo que está ahí. Sí. Porque también lo puede haber comprado en algún otro lugar y armado ahí, en fin, un show, pero eso es lo que se supone que es lo que han pagado. Exactamente. Ya, pero no está operando según hace 4 meses tu hace 3 percepción o 4 meses, o tu pregunta en ese momento. Que es la segunda o tercera vez que la Comisión de Inteligencia fue al local a visitar y revisar, no estaba todavía operativo. Ahora, ¿este equipo, según lo que ustedes conocen, es lo que se necesita para el país? Yo creo que sí. Yo creo que es un equipo que tiene que servir a la policía y a los jueces para la persecución del narcotráfico, los secuestros, el chantaje y tantos medios que estamos viendo. Y estos sistemas son los que permitieron, por ejemplo, la interceptación de las llamadas telefónicas de los comandos y mandos terroristas que estaban en la zona del Brán, y se supo por dónde se estaban desplazando, cuál era el destino y la fecha en que iban a llegar, y por eso es que pudieron ser algunos capturados y otros aniquilados, gracias a todo este sistema de escuchas. Pero ahí está la suspicacia, Javier, de que justamente entrarían a funcionar casi pues en el principio de un proceso electoral, tanto presidencial como congresal, ¿no? Y que eso podría, digamos, preocupar a muchos candidatos y decir si es que el gobierno tuviera la tentación de poder utilizar esta tecnología, infraestructura, para beneficio de su propia campaña. ¿Tú tienes esa sensación, ese riesgo, lo ves? Bueno, mire, no es cuestión de percepciones, Alfonso. En la comisión hemos emitido dictamen, y yo lo he suscrito, el de minoría, a raíz del escándalo de hace varios meses, que empezó con el seguimiento a la vicepresidenta de la República, a Marisol Espinosa, y después saltó el seguimiento a una serie de políticos, y después saltó que la DINI, desde sus oficinas y desde la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, utilizando claves que la PCM había otorgado, hacían las búsquedas en la RENIEC y en los registros públicos de más de 1000 personas, políticos, empresarios y periodistas, para saber qué tenían, de qué empresas eran parte, de cuáles tenían poderes, y hacer un seguimiento y tener un dossier, un file, una carpeta de cada una de esas personas. ¿Ese informe final de la DINI ya lo tienen? El informe final de la DINI, no, el informe final de la comisión. ¿De la comisión? Sí, claro. Pero había una comisión de reorganización de la Dirección de Inteligencia. Ese informe no lo hemos recibido. Hoy hemos instalado la comisión para este último año y hemos acordado pedirlo, y probablemente citemos también al presidente del Consejo de Ministros, que es quien ha recibido ese informe, para que nos indique esta comisión reorganizadora, a quien también hemos recibido, cuáles son las cosas que recomiendan para corregir todo esto, y que la DINI actúe en defensa de los intereses y soberanía nacional, pero no en el seguimiento político de cualquier adversario, pero no o de gente propia. ¿Hay un riesgo en este momento que ese seguimiento se pueda dar a través de estos equipos nuevos? Sí, claro, porque es un equipo que no solamente te puede escuchar teléfonos fijos, teléfonos celulares, faxes,
emails, WhatsApp, Todo. nombra lo que quieras. ¿Qué tal tecnología? Nombra lo que quieras. Es tecnología actualizada, de punta. Bien, vamos a hacer una pausa comercial, Javier, y regresamos para hablar de la reforma electoral. Una pausa, amigos, y volvemos con Redes y Poder. Bien, seguimos conversando con Javier Bedoya, congresista. Ahora hablaremos sobre el tema de la reforma electoral. Javier, el voto preferencial termina siendo algo que para muchas personas gusta, porque puedes elegir del menú que te da el partido qué congresista te parece bien y por último votas por él. Pero por otro lado se señala de que eso genera una inestabilidad política de los partidos, porque estos no pueden escoger sus propios miembros y ponerlos de arriba hacia abajo. ¿Se va a poder procesar este tema del voto preferencial en esta legislatura donde estamos ahora? Yo lo dificulto, Alfonso. Yo lo dificulto porque para eliminar el voto preferencial hay que tener en consideración que todos los congresistas que tienen que aprobar la ley son hijos del voto preferencial. Por eso yo presenté este proyecto tanto al inicio del régimen de Alan García como al inicio del régimen de Humala. Tú también has sido parte del voto preferencial, evidentemente. Sí. Muy bien. Pero yo soy un hombre formado en un partido y yo tengo por encima de mis apetencias o intereses la percepción de que hay que fortalecer partidos. Y este es un sistema que debilita partidos. Cuando este proyecto se presentó, mejor dicho, cuando se implantó en el Perú el voto preferencial, la idea de los legisladores fue precisamente romper con las cúpulas partidarias, que eran quienes ponían a sus adeptos, su gente más cercana, Así es. en los primeros lugares, porque se votaba por Esa la fue la lista justificación, cerrada. así es. Bien, pero esto no impide, por ejemplo, ir a sistemas mixtos, en donde los candidatos que un partido presenta sean producto de una elección interna, un militante, un voto, con auspicio y supervisión de la OMPE. Es lo que hemos sugerido, es lo que hemos propuesto, a los efectos de que la militancia de cada partido determine quiénes son los que van y en qué orden van dentro de la lista. Porque poner el voto preferencial, que ya cumplió la iniciativa, la razón por la cual inicialmente se le puso, y esta es la opinión de una de las personas más calificadas como Sinesio López, que ha escrito sobre esta materia, tiene varios inconvenientes. En primer lugar, el voto preferencial debilita a los partidos porque el candidato al Congreso está más interesado en su candidatura y en promover su número ante la opinión pública que empujar el programa o la candidatura presidencial. Y no solamente eso, sino que ¿con quién compito yo por el voto preferencial? Con los miembros de mi propia lista. Porque si el elector, en función de los votos que dé por la lista, determina que de mi lista entran 5 o 7, ¿quiénes son esos 5 o 7? Los más votados. En consecuencia, para obtener más votos preferenciales, yo tengo que hacer competencia con quienes integran mi misma lista y no la lista contendora. Ahora, el otro problema es que uno puede comprar su espacio y puede hacer una campaña de acuerdo a su billetera. Y eso hace todo un tema, porque puede ser que se vendan los curules. Ese es otro problema. Es un sistema no más democrático, sino más plutocrático, o sea, el poder del dinero. Pernicioso. No hemos visto el festival de propaganda, de anuncios, de paneles, de afiches, banderolas, que inundan las ciudades del país en cada proceso electoral, con la cara sonriente de todos nosotros los candidatos, buscando vender el número que nos identifica para que voten por nosotros. Entonces, quien tiene mayor capacidad económica termina siendo el que tiene mayor capacidad, mayor opción para ser congresista. Y no, de repente, no es la persona más idónea, más capacitada. No permite, en consecuencia, a los partidos organizar una lista en forma ordenada, poniendo gente de diferentes sectores y especialidades para tener una bancada que cubra todo el espectro de la problemática nacional. Una atingencia, o mejor dicho, una disrupción.
¿Qué pasó con Alianza por el Gran Cambio? En el sentido de que Pedro Pablo estuvo con ustedes al principio. Bueno, ustedes entraron junto con la lista de Pedro Pablo Kuczynski en la alianza electoral, pero eso se partió ¿en cuánto tiempo? ¿Por qué no pudieron continuar como colectivo político de manera, digamos, liderada por PPK como él supuestamente quería también? Yo creo, Alfonso, que el problema surgió desde la conformación de esa alianza para el Gran Cambio. Como PPK decía, había hecho un sancochao, en donde, esa es la expresión que él utilizaba, en donde había puesto gente de diversas vertientes políticas que, bueno, podían juntarse en torno a un proceso, pero que difícilmente iban a poder mantener unidad porque tienen concepciones distintas. Y eso se evidenció, no bien iniciamos labores. Y la forma como veo que PPK está incluyendo en su partido gente también de diferentes vertientes, me da la impresión que hoy, dejando de margen a los partidos, pero está repitiendo el mismo error, que es el mismo error que cambiando lo cambiable le ha pasado a Humala como le pasó a Toledo. Con el fin de llegar al poder, arman las listas pactando con los movimientos regionales. El movimiento regional en Piura, como el movimiento de Cusco o cualquier otro, que tiene representación y tiene fuerza. Muy bien, yo te doy dentro de la lista 1 o 2 cupos, pero tú haces campaña por mí. Y una vez que han llegado al poder y sobre todo una vez que se acerca el término del régimen, del gobierno, se despiden. Esa gente ya está pensando en las próximas elecciones, con quién van a ir. Y por eso es que tanto Toledo en su momento como Humala ahora, vemos que se está desgranando su bancada, porque está conformada fundamentalmente no por gente de partido, de su partido, sino las alianzas electorales en cada circunscripción. ¿Qué opinas? Y es lo que PPK está repitiendo. ¿Qué opinas de estos dos últimos jales de Pedro Pablo Kuczynski, que es el doctor Ciro Castillo, que estuvo ayer invitado aquí, y el congresista Carlos Brus? Está haciendo ya un espacio él para ganar congresistas. ¿Es legítimo? Silencio. Es que quiero medir mis palabras. Pero hay libertad de expresión. Sin duda, pero también tengo que respetar a las otras personas. El principal activo que Carlos Brus presenta, siendo un hombre capaz y siendo un parlamentario de los mejores, pero su principal activo, ¿qué cosa es? La lucha que ha dado a favor de los movimientos gays. Es legítima. Yo no digo que no lo sea, pero eso es lo que está entonces caracterizando. Y en el caso del otro candidato, el doctor Ciro Castillo, la forma como este señor se dio a conocer fue a través de la tragedia de su hijo, en que durante meses, mientras hacían la búsqueda, salía permanentemente en también muy legítimo deseo de encontrar los restos de su hijo, pero a su vez acusando a una chica que estuvo en el ojo de la opinión pública maltratada durante muchos meses. ¿Qué otra actividad se le conoce a ese doctor? Entonces, en fin, no quiero ahondar más, es un tema muy delicado. Muy bien, regresemos al tema de la reforma política, de la reforma electoral. ¿Tú crees que es posible que se apruebe algo de la reforma o el financiamiento de partidos políticos o el tema de la segunda cámara, que veo imposible que se pueda hacer en el mes de septiembre? Entonces, no tenemos sino diálogo, pero no va a haber nada entonces. No, cuidado, ya hay. ¿Qué cosa es lo que tenemos? Ya hay, por ejemplo, ya hemos aprobado y ya es ley la modificación a la ley sobre revocatorias de alcaldes. Ya, correcto. Ya hay ley y es modificación constitucional la no reelección inmediata de alcaldes y presidentes regionales. Que algunos dicen que debería de también pasarse para los congresistas, ¿no? Si no es para el presidente, ¿por qué si el congresista es el único que puede reelegirse, no el alcalde, no el presidente, no el presidente de la República? Porque la prohibición de reelección se ha reservado para aquel que administra fondos públicos y que puede verse en la tentación de los fondos públicos que administra el presidente regional, el alcalde, el presidente de la República, verse tentado de utilizar esos
fondos con fines propios de su campaña para la reelección. No hemos impedido que los regidores, no hemos impedido que los consejeros regionales en los gobiernos regionales vayan a la reelección, porque ellos no administran fondos. Es el mismo caso de los parlamentarios. Claro, pero es no discutible, administran porque fondos. el Congreso tiene un presupuesto de casi 500 millones de soles al año. O sea, manejan ustedes una billetera bien grande. Maneja la administración y la mesa directiva. Tienen una cantidad de empleados ahí. ¿Cómo lo ves tú como congresista? ¿Tienes una crítica a esa burocracia congresal o no? Creo que lo hay mucho, creo que es demasiado y creo que en eso mantenemos los vicios de antaño, en que cada quinquenio se infla realmente la burocracia dentro del Parlamento en una forma descomunal. Bien, me hablabas de dos temas. ¿Qué cosa podríamos esperar de la reforma electoral para las próximas semanas, antes que comience la campaña electoral propiamente dicha? Mañana que tenemos pleno desde las 9 de la mañana, debemos ver dos temas en materia electoral. Uno es el voto golondrino, o sea, el voto golondrino, para que la ciudadanía entienda, es, y se da fundamentalmente en el interior del país, en distritos pequeños, cuando el candidato a alcalde, sabiendo que en su distrito la votación está muy definida, hace que muchos vecinos de distritos colindantes migren y se inscriban en el distrito por el cual él postula, pero en forma ficticia, porque esos que se van a inscribir en este distrito viven y pertenecen a otro distrito. Esos son los votos golondrinos. Bueno, esta ley fue aprobada, observada por el presidente de la República, y la observación ha sido aceptada por la Comisión de Constitución. En consecuencia, mañana vamos a aprobar esa ley. Muy bien. Un tema. Dos, el segundo. Ese es un tema. Mañana está previsto empezar el debate de la reforma de la ley de partidos políticos. No es un tema que vayamos a agotar, es un tema que tiene un sinnúmero de subtemas, ¿verdad? Pero mañana empezamos el debate. O sea, el presidente del Congreso ha expresado claramente que quiere poner énfasis en la reforma electoral y, de ser posible, todo esto antes que se produzca la convocatoria de elecciones, lo que previsiblemente debe de ocurrir en octubre. Es decir, lo que resta de agosto y septiembre y de repente los primeros días de octubre, vamos a ir avanzando, y hemos escogido los temas que menos controversia suscitan. Hay temas más polémicos, más controvertidos, como el voto preferencial y como la bicameralidad, que ya evidentemente no puede verse porque requiere reforma constitucional y tendría que verse en la próxima legislatura en segunda votación, y la próxima legislatura empieza en marzo y las elecciones son en marzo. Entonces, no podríamos instaurar un Senado, en el caso fuese aprobado, y tener a los 2 o 3 días o a los 5 días las elecciones. Una última pregunta, Javier. Esta suerte de comisionitis aguda que puede desatarse en ciertos grupos parlamentarios o congresistas de querer cada uno que tiene el derecho a tener su propia comisión para investigar lo que sea, legítimamente también posible, pero que va a complicar la campaña electoral. ¿Qué te parece? Yo lo he dicho a Alfonso, y no porque me lo preguntas, yo he fijado posición en torno a este tema en varias oportunidades, cuando en Pasos Perdidos en el Congreso de la República los periodistas que cubren las noticias ahí me han preguntado. Yo reconozco que una de las funciones fundamentales del Parlamento es fiscalizar, y lo hace normalmente a través de una comisión especial que es de fiscalización o de comisiones investigadoras que se constituyen para casos concretos. Pero la pregunta que me habían formulado, no tú, sino que me formularon en el Congreso, era respecto de las mociones ya presentadas para constituir nuevas comisiones investigadoras. Uno, en el caso del Jabanicecuantos, el Lavallato, de las frutas brasileras, y otras para el caso de las agendas de Nadine, por ejemplo. Así es. Y yo lo que he dicho es que si el Parlamento decide formar estas comisiones, no me voy a oponer a ellas porque está dentro de sus funciones. Pero, siendo dos temas netamente políticos en un año electoral, con congresistas, muchos de los cuales van a la búsqueda de la reelección y en consecuencia quieren y necesitan el figuretismo, ¿es conveniente que el Parlamento se aboque a esto? Yo opino que no. Legalmente tiene todo el derecho. Si así lo deciden, corresponde aceptarlo. No me parece lo más prudente,
Yo dejaría, por lo menos en el caso de las investigaciones de los dineros de corrupción proveniente del Brasil, que sea la Fiscalía quien ya tomó cartas en el asunto y que inclusive ha enviado al Brasil 2 o 3 fiscales para que investiguen estas cosas, quienes continúen y no armar circo en función del escándalo del día. Muy bien. Javier, gracias por estar con nosotros en Redes y Poder, muy amable. Encantado, espero que se repita la invitación.